Hola, muy buenas. La sesión de hoy ya sabéis que la vamos a dedicar a un repaso de las unidades uno y 2 de segundo de la ESO, en vista de un posible examen que os hagan de esas dos unidades. Son 9 esquemas elaborados en Canva por mí, que espero que os ayuden. Los hemos visto a lo largo de las sesiones de la unidad 2, pero hoy os voy a poner estos esquemas que los podéis capturar en la pantalla, pero no obstante, cuando lo cuelgue en el canal de YouTube, en los comentarios os dejaré los enlaces por si los queréis utilizar y estudiarlo ahí. Bueno, también hay otra buena noticia, como es un enlace con Canva, desaparezco yo de aquí, no me vais a ver en la pantalla, cosa que seguramente sea más agradable, hombre. En fin, vamos a empezar ya con el primer esquema, que lo tenemos aquí, de la lección 1, de la unidad 1. ¿Qué vimos en la unidad 1? Por una parte, los elementos de la comunicación, es decir, qué hacía falta para poder tener una comunicación entre varias personas, como mínimo dos. Bueno, personas o elementos, ya lo veremos. Bueno, pues los elementos eran 6: emisor, receptor, mensaje, canal, código, situación o contexto. Ya os dije un truquito que a lo mejor os vale para estudiar lo que es. Los tres primeros son muy de lógica. El que dice algo, que lanza el mensaje, el propio mensaje y el que lo recibe. Esos son los tres primeros. Emisor, el que lanza el mensaje; receptor, el que lo recibe; y el mensaje, la información que nos dan, ¿no? Y luego los otros tres, si os acordáis que empiezan por C, igual que comunicación, pues ya está. A ver, situación aquí no empieza por C, pero es que también se le puede llamar contexto, ¿eh? Entonces, canal, código y contexto. Ya hemos dicho lo que es cada uno: el emisor, el que lanza el mensaje, que no tiene por qué ser una persona, puede ser un objeto. Un semáforo en rojo me está lanzando un mensaje, el timbre del instituto me está lanzando un mensaje, esos son emisores también. Receptor, que eso sí suele ser siempre una persona, que es el que recibe el mensaje y lo comprende. El mensaje es la información que nos envían. Por ejemplo, el semáforo en rojo nos dirá que nos paremos. El timbre del instituto, que se ha acabado la clase o se ha acabado el instituto y nos vamos a casa, depende de a qué hora sea. Esos tres son fáciles. Vamos con los que son ligerísimamente más complicados. El canal. Un canal es por donde va el mensaje. Si sabemos por dónde va, es decir, si es algo oral que te dicen, pues va por las ondas sonoras del aire. Si es algo que te dicen por teléfono, pues va por vía telefónica. Si te envían una carta, pues va por correos. Pero también os aconsejo que si desconocéis por dónde va el mensaje, por ejemplo, el semáforo en rojo, cómo te llega a ti, no lo sabes por dónde va, pero sí sabes por dónde lo recibimos. Entonces casi siempre va a ser un sentido, ¿vale? Podéis decir canal visual, canal auditivo, canal táctil. Y aquí en teoría pues sería el semáforo, pues canal visual. El timbre, si ponéis canal auditivo no está mal, aunque realmente podrían ser las ondas sonoras del aire, que son las que transmiten, las que llevan el sonido desde el timbre hasta tus oídos. Código. El código siempre va a ser, si es verbal, es decir, si se utiliza la palabra, sea oralmente o sea por escrito, siempre va a ser el idioma. ¿Vale? El código siempre es el idioma cuando lo hay. Es decir, si te dicen, mi abuela me dice que vaya a merendar, código castellano. Mi amigo inglés me saluda en su idioma, código inglés. Recibo una carta escrita en alemán, código alemán. No obstante, hay veces que no hay idioma, no utilizan un código no verbal, que puede ser gestual, puede ser de muchos tipos, ¿no? Una imagen, un dibujo. Entonces ahí tenéis que ver las normas, dónde está escrito, porque yo sé lo que me quiere decir. Por ejemplo, el semáforo en rojo, una señal o cualquier de esas cosas va a ser el código de circulación o las leyes de tráfico, como queráis decirlo. Y eso es lo que me dice lo que tengo que hacer cuando veo un semáforo en rojo. El timbre del instituto,
como no usa ningún idioma, vamos a normas. ¿Dónde puede estar escrito? A ver, yo sé que es en unas que se llaman NECOF, se llamaban, ahora no, normas de convivencia y organización y funcionamiento de un instituto. Si no tenéis ni idea, lógicamente, pues decir las normas del instituto. En las normas del instituto te viene que cada 55 minutos se va a tocar el timbre, que quiere decir que acaba una clase y en la última, a las 2:25, en el caso del instituto donde yo he trabajado toda mi vida, en el Instituto Peñas Negras de Mora, en Toledo, pues eso siempre está escrito, ¿vale? Y la situación o contexto, os recuerdo que muchas veces lo solucionáis casi repitiendo el enunciado de la pregunta. Si yo te digo, mi profesor entra en clase y nos dice que nos callemos, ¿cuál sería el contexto? Un profesor entra en clase y dice a los alumnos que se callen. O sea, que es lo mismo, es describir la situación, quiénes aparecen, dónde y qué hacen. Y ahí tenemos todos los elementos. Tipos de comunicación, ya lo he adelantado antes. Perdón. Verbal, cuando utilizas palabras, tened cuidado que muchas veces creéis que verbal es solo oral cuando se dice. No, verbal también es escrito, es en cuanto utilizas las palabras, sean dichas o escritas. Por eso digo que verbal va a ser cuando nos hablan, nos escriben, leemos algo, cualquier cosita, eso es verbal. Y no verbal, pues cuando no se utilizan las palabras. Está claro, el gestual está clarísimo que no utiliza palabras. Las imágenes, los sonidos, todo eso son no verbales. Acordaos, verbal usa palabras, dichas o escritas. No verbal no usa palabras. Los habría mixtos también, porque por ejemplo la señal de stop sería mixto. ¿Por qué? Porque sabemos que una señal circular con una franja roja y luego blanco es así, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Significa que hay peligro y que ya nos está diciendo algo, pero es que además vienen las letras stop, sería mixto, o si queréis verbal, y ahí el código sería el inglés, porque lo pone stop es en inglés. Podríais decir código inglés o código normas de circulación también. Bueno, y nos vamos a las funciones, que os recuerdo que es cada vez que decimos una oración o algo, intentamos conseguir una cosa. Y dependiendo de lo que intentemos conseguir, así va a utilizar una función u otra. Por ejemplo, aquí os pongo un nombre nada más de cada función, aunque tiene dos la mayoría. Por ejemplo, la representativa también la llaman referencial. No creo que os haga falta, con que os sepáis lo que viene en el libro, que creo recordar que es representativa, vale. ¿Cuándo utilizamos la función representativa? Cuando simplemente damos información, sin decir nada más, si nos gusta, si no nos gusta, no, solo damos información. Hoy es martes, por ejemplo, son las 8:15, hace sol. Cualquiera de esas cosas son representativas porque nos da información. Expresiva, pues imaginaos que también se llama emotiva, así que es la que expresa emociones, sentimientos, lo que te gusta, lo que no te gusta. Por ejemplo, me encanta el verano, ojalá apruebe, todas esas cosas son expresivas o emotivas. Luego tenemos conativa, también llamada apelativa, porque apelar significa que intentas conseguir que otro haga algo. Entonces va a ser eso, con la que pretende influir en el que te oye o al que le lanzas el mensaje. Por ejemplo, si dices, abre la ventana, eso es conativa o apelativa porque pretendes que alguien abra la ventana. Callaos, por favor, callaos, otra que pretende influir. Siempre que cualquier oración diga o intente que alguien haga algo, es conativa. Poética, muy fácil. Esta no tiene dos nombres, esta es poética siempre y ya está. Pero es que es muy fácil, es cuando viene en una poesía con su rima y sin haberlo pensado, coma, me ha salido un pareado. Suelen ser varios versos, la poética va a ser muy fácil de ver. Porque si no va un verso encima de otro, que veáis 2 o 3 líneas cortitas, vais a ver barras diagonales que es como si partieran, como si cambiaran de línea. Y además va a ser una poesía con su rima correspondiente. Fática. La fática se llama también de contacto. Fática o de contacto. ¿Para qué sirve? Uy, perdón, vaya gallo que me ha salido.
Debe ser la edad que soy adolescente. No, no, ni hablar. Me ha salido un gallo, pues me ha salido. Porque me esfuerzo la voz para que me entendáis. Fática o de contacto. Es la que comprueba que el canal es eficaz. ¿A qué nos referimos con esto? Porque cuando hablan dos personas, cuando una quiere hacer ver que sí, que está atenta y que está escuchando. Entonces, por ejemplo, por teléfono o hablando normal, estáis vuestra madre, vuestra abuela, vuestro primo diciéndoos algo y vosotros no estáis totalmente callados mirándole sin decir nada. No, de vez en cuando decís sí, sí, claro, ah, sí, sí, sí. Pues eso de sí, sí, claro, lógicamente, no sé qué es la fática la que establece el contacto, la que hace ver al otro que estás atento, que hay comunicación, ¿vale? Y por último, metalingüística, esta de aquí abajito, metalingüística. La propia palabra lo dice, ¿meta qué? Lingüística, es cuando habla del propio lenguaje. Por ejemplo, si yo te digo, hombre se escribe con H, el núcleo de un sintagma nominal siempre va a ser un sustantivo o pronombre. Ya lo veremos más adelante. Siempre que es algo que se refiere a lengua castellana y literatura va a ser metalingüística. Antes de acabar con este esquema, deciros, voy a ponerme para que se me vea un ratito por lo menos, deciros que en cualquier oración hay veces que no solo cumple una función, sino que tiene varias funciones, aunque predomine una, perdón. Pero, por ejemplo, si yo os he dicho antes, hoy hace sol, es solo una, representativa. Ahora si digo, hoy hace sol, qué bien, pues es representativa y expresiva. Hay veces que utiliza varias, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Vamos con el segundo esquema de la unidad 1. Os recuerdo, morfemas y composición de palabras. Vamos a buscarlo. Este lo elimino, porque ya no nos hace falta. Y aquí tenemos los morfemas. ¿Os acordáis un poquito de separar las palabras en morfemas? Teníamos el lexema, que era lo más importante, la raíz, y luego los afijos, que los afijos eran, bueno, pues el final si me decía género y número, o el principio si había un prefijo. Vamos a verlo paso a paso. Con los verbos, ¿os acordáis también que se hacía de una manera con verbos y otra manera casi igual, solo tiene una diferencia que vamos a decir con las palabras que no son verbos? Aquí tenemos con las palabras que no son verbos. Vale. No, vamos a empezar con los verbos, que es lo primero. Con los verbos. Es que como iba, es un vídeo y salta. Aquí lo tenemos. Paso número 1. Es decir, si yo te digo la palabra, descompone el morfema en la palabra comeré o asistiremos, o estos dos ejemplos, comeré y releímos, para seguir los ejemplos. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es saber de qué verbo viene el infinitivo, que se llama. Comeré viene del verbo comer, releímos viene del verbo leer. Perfecto. Una vez que tenemos eso, podemos hacer dos cosas. O bien eliminar la terminación del infinitivo ar, er, ir, es decir, de comer quito er, o de leer quito er. ¿Qué me queda? Com y le. Y ese es el lexema. Otra manera de averiguarlo es también conjugarlo, coger el presente y decir yo como, tú comes, él come, comemos, coméis, comen. Y decís, ¿qué letras se repiten siempre? La C, la O y la M. Si os dais cuenta es lo mismo. Quitar ar, er, ir o hacerlo conjugarlo. Igual que leo, lees, da lo mismo. Y esto es el lexema. Ya sabremos el lexema, lo que siempre se repite, lo que le da el verdadero significado, lo más importante, también llamada raíz. Com, de comeré, le, de releímos. Aquí lo tenemos, mira, aquí en esto último os lo pongo en colorines para que lo veáis. El lexema en verde, com, el lexema en verde, le. Vale. Una vez que tenemos el lexema, en los verbos ya digo que nos saltamos un paso y es más sencillo. ¿Por qué? Porque nos saltamos un paso. Y todo lo que hay después del lexema o detrás o a la derecha, lo digo de las tres maneras porque hay gente que luego se confunde. Es decir, en comeré, detrás, en leer, detrás del lexema, es decir, aquí eré y aquí imos, todo, absolutamente todo, se les llama afijo flexivo, como tenéis aquí. Eré,
releímos. Ese es el afijo flexivo, se llama flexivo, ¿por qué? Porque nos va a decir el número, la persona, el tiempo y el modo, pero bueno, eso es lo de menos. Vosotros que sepáis que después del lexema, todo en los verbos es flexivo, salvo si es el infinitivo. Si te ponen comer, no es flexivo, ¿por qué? Porque no me dice ni número ni persona, no dice yo comer, tú comer. Ese será otra cosa que vamos a ver en las palabras que no son verbos. Pero si está conjugado, es decir, si le podéis poner delante yo comeré, nosotros releímos, todo lo que hay después del lexema va a ser flexivo. Y ya solo nos queda lo que hay delante. Por ejemplo, en comeré no hay nada delante, pero en releímos sí, está re. ¿Qué es eso? El afijo prefijo. Tanto el prefijo como otra cosa que veremos que se llama sufijo, se llaman también derivativos, afijos derivativos. Luego en el siguiente esquema, cuando son las palabras que no son verbos, lo vemos, que hay sufijos. Pero aquí, por ejemplo, el prefijo, mira, lo pone aquí, afijo derivativo prefijo. Aunque generalmente se les llama solo prefijo, pero que sepáis que el nombre completo es afijo derivativo prefijo. Vamos con las palabras que no son verbos. Aquí las tenemos. Palabras que no son verbos, pues prácticamente lo mismo. El paso 1, en vez de pensar de qué verbo viene, de qué palabra viene. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de submarinistas. Submarinista viene de, ¿cuál es la palabra más pequeñita que se puede sacar de ahí? Mar, ahí lo tienes. Y si pensáis mar, marino, marítimo, marejada, marea, siempre se repite la M, la A y la R, ¿verdad? Pues estas letras son las que componen el lexema, aquí lo tenemos. Las letras que siempre se repiten en todas las palabras derivadas. Lexema, mar. Y aquí es lo que cambia. Este paso no lo tienen los verbos, porque en los verbos decíamos todo lo que viene después, es decir, aquí sería inistas, flexivo, pero en las palabras que no son verbos no es así, cuidado. En los verbos sí, en las que no son verbos hay un paso, hay una cosa nueva que se llama sufijo, que ahora veremos. Entonces el flexivo solo van a ser la última o dos últimas letras. Repito, en los verbos era todo lo que venía detrás del lexema, después del lexema. Pues aquí en las palabras que no son verbos, no, solo la última o las últimas. ¿Por qué? Porque son las que me dicen género, masculino o femenino, y número, singular o plural. Es lo único que me dicen. En los verbos era todo porque te decía muchas cosas, número, persona, tiempo, modo. Aquí sos una letra o dos. O, a, os, as o es. Esos son los flexivos. O, que me diría masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural o plural directamente, sin saber si es masculino o femenino. En el ejemplo que teníamos, submarinistas, os vais a las dos últimas o a la última y dices, pues sí, mira, es as y me dice femenino plural, pues ese es el que se llama flexivo. Aquí abajo lo tenéis. Mar, hemos visto que el lexema, me he ido a las dos últimas, que son el afijo flexivo. Claro, en los verbos no queda nada en medio, porque es lexema y todo lo después flexivo, pero aquí sí se nos queda algo en medio, porque teníamos el lexema mar y as, el flexivo, y nos queda inist. Eso es lo nuevo, lo que no tienen los verbos, lo que se llama afijo derivativo sufijo. Muchas veces simplemente sufijo, pero que sepáis que es el afijo derivativo sufijo. Lo tenéis aquí. Inist, en tono moradito, afijo derivativo sufijo. Y lo otro sí que es igual que con las palabras que son verbos. Lo que hay delante o antes o a la izquierda del lexema, prefijo, subprefijo. Y así es como se componen y descomponen palabras en morfemas. Veis mi carita otra vez, por si acaso me echabais de menos, para deciros que ahora, una vez que sabemos separar una palabra en morfemas, que os recuerdo que era la unidad mínima con significado, porque el lexema tiene significado mayor, porque es la raíz, la que da la idea, lo que significa de verdad, y luego los afijos también, porque por ejemplo, el afijo o, a, os, as, me está diciendo que es masculino, o femenino, singular o plural. Hay otro afijo, o sufijo, perdón,
afijo, derivativo, sufijo. Por ejemplo, en panadero, el ader me está diciendo la persona que realiza eso. En fin, siempre tienen sentido, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a, una vez que sabemos descomponer, que ya sabemos, fuera esto que lo sabemos, vamos a ver este otro esquema que es ¿y qué tipo de palabras hay según esa composición, según lo que tienen de lexemas y morfemas? Pues tenemos 4 tipos. La más fácil, las simples. ¿Por qué? Porque son las que tienen un lexema o un lexema y un flexivo, pero no van a tener nunca ni prefijo, aquí arriba, ni sufijo. No pueden tenerlo, ¿eh? En cuanto tiene prefijo o sufijo, ya no es simple. La simple va a ser solo lexema, por ejemplo, sol. Sol sería solo lexema, porque si decís soleado, solete, solecito, se repite S, O, L, el todo es lexema. Pues la palabra sol es simple. Panes. Panes, mira, si lo tengo aquí, panes. Lo estaba diciendo sin mirarlo, chicos, pero se ve que me he acordado. Panes. Viene de pan, si decís pan, panadero, panecillo, siempre se repite pan, ese es el lexema, y ese que me dice que es plural, el flexivo. Por eso, como solo tiene lexema y flexivo, también es simple. ¿Qué tiene que tener para que sea derivada? Pues lo que no tiene la simple, o este, o los dos. En cuanto tiene prefijo o sufijo, o prefijo y sufijo, va a ser derivada. Por eso se llama afijo derivativo prefijo, afijo derivativo sufijo. Por eso son las derivadas. Es razonable, ¿verdad? Mirad, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, gripal. Habría que mirar de qué viene, de gripe. Gripe, gripecilla, gripazo, gripón. ¿Qué se repite? G-R-I-P. Ese es el lexema. Nos vamos al final de la palabra. ¿Tiene o, os, a, as o es para que me digan género y número? No, tiene al, no es as. Si fuera as, vale, pero al, no tiene flexivo, vale. Entonces, ¿qué es esto? Sufijo, que era todo lo que había detrás del lexema, que no era el flexivo, sufijo. ¿Tiene sufijo? Que es derivada. Casita, lexema cas, la A última flexivo, que a mí dice femenino singular, y esto de aquí en medio, sufijo. Derivativo, sufijo. Derivativo, pues derivada. Y este tiene los dos, si os dais cuenta. No, solo tiene el prefijo, no tiene sufijo. Pero que sepáis que podría tener sufijo. Si yo hubiera dicho re, le, er, como ya he dicho que los verbos cuando acaban en ar, er, ir ya no es flexivo, sería prefijo y sufijo. Bueno. Entonces aquí cuando tiene prefijo o tiene sufijo, derivada. Pero, cuidado porque si tienen prefijo y sufijo, o prefijo y flexivo, también puede ser parasintética. Vaya nombrecito raro. Diferencia. Es decir, si vosotros veis una palabra que tiene prefijo y sufijo, o prefijo, sufijo y flexivo, o si queréis saber si es derivada o parasintética, simplemente tenéis que ver si el prefijo se puede quitar o no. Si se puede quitar, va a ser derivada. Aquí se podría quitar. Re, leemos, quito el re, leemos, la palabra leemos existe, pues por eso es derivada. Sin embargo, hay otros, endulzar, le quito esto, dulzar no existe, no se le puede quitar, por eso parasintética. O reciclado, si le quito el prefijo, ciclado, no se puede quitar, por eso es parasintética. Es la diferencia entre estas dos. Las dos van a tener prefijo o sufijo, o prefijo y sufijo, sobre todo esta, prefijo y sufijo, y la diferencia es que en las derivadas puedes quitar el prefijo y sigue teniendo sentido, y en las parasintéticas es imposible quitar el prefijo. Por último nos quedan las compuestas, que la palabra lo dice, dos lexemas, compuesto de dos lexemas, de dos palabras distintas. Saca puntas del verbo sacar y de la palabra puntas. Corta césped de la palabra cortar y de la palabra césped. Rojinegro de la palabra rojo y de la palabra negro. Siempre van a ser dos. El consejo que os di para separar en morfemas estas palabras es que lo hicierais como si fueran palabras distintas. Por ejemplo, saca puntas. Olvidaos de puntas, olvidaos. Y cogéis saca solo. Y hacéis saca.
Del verbo sacar, pues saca es el lexema y todo lo que hay detrás flexivo. Puntas, de punta o puntita. Punt, el lexema, que es lo que se repite, as flexivo, que me dice femenino plural. Hacerlo por parte, que si lo cogéis entero os bloqueáis. Bueno, con esto, chicos, hemos acabado la unidad 1. Vamos a ver si vemos la unidad 2. Empezando con el sustantivo. Bueno, aquí había una parte antes del sustantivo que eran las modalidades textuales, que realmente en vuestra unidad solo viene narración, descripción y diálogo. Estas dos las dejamos para más adelante. Narración, que os lo recuerdo, cuando nos cuentan algo, cuando tiene un principio, un nudo, que pasa algo y un desenlace, cuando pasa un tiempo, cuando nos cuentan una historia, un cuento, una novela. Eso es narrar. Descripción no, descripción es cuando te describen algo, te dicen cómo es, alguien o algo, cómo es. Hay veces que se mezclan, nos están contando una historia y nos describen, hay veces que se mezclan, pero hay que ver, si no nos cuenta nada, si solo nos describe, pues es esto. Y el diálogo facilísimo, chicos. El diálogo es cuando están hablando varias personas, que se utiliza en el teatro poniendo el nombre del que habla, o en una narración se pone un guión. Entonces acordaos, narración nos cuenta una historia, descripción nos dice cómo es algo o alguien, diálogo es un texto escrito para ser representado en un escenario, los que son los teatrales, pero diálogo es conversación entre varias personas. Qué fácil ha sido este. Vamos al del sustantivo. Antes de sustantivos, recuerdo las categorías gramaticales, que son las que cambian de género, de número, sustantivo, verbo, adjetivo, determinante y pronombre. Pueden ser masculino, femenino o el verbo estar en pasado, en presente. Y estas son las que no cambian nunca, que por ahora no las vamos a ver. Estas se ven todas, menos el verbo, en la lección 2. ¿Por qué? Porque el verbo tiene mucha historia y se ve en otra lección. Vámonos a ver el sustantivo. Rapidito, el que quiera verlo más despacio, que vea la unidad, las páginas en lo que digo. Esto, como es un resumen y un esquema, pues tengo que hacerlo deprisa, porque esto es recordar, nada más. El sustantivo se divide según el género, masculino y femenino, está claro. Si le pones delante el o un, masculino. Si le pones delante la o una, femenino. Por ejemplo, belleza. ¿Qué decís? ¿El belleza o la belleza? La belleza, femenino. Amor. Que muchas veces que amor decís que es femenino, no. Amor, ¿qué se le pone delante? El amor, masculino. Luego, según el número, singular o plural. El, los, o un, unos, o unas. Acordaos, una cosa, varias cosas. ¿Qué cosa más fácil es esto? Y nos vamos a lo que era ligeramente más complicado. Como es ligeramente más complicado, lo ponemos grande. Y según el significado, los había propios, que eran los nombres que se escribían con mayúscula porque designaban a uno, a una persona en concreto, una persona o lugar, propios con mayúscula. Carmen, Juan, España, Toledo, Everest, Teide, Tajo, Guadalquivir, todos esos son propios y se escriben con mayúscula. Y dentro de los comunes, que son los que dicen la especie, no uno concreto, por ejemplo, si Tajo era el propio río, va a ser el común. Si Everest era el propio montaña, es el común, y así. Y no se escriben en mayúscula. ¿Cómo pueden ser? Concretos o abstractos. Concretos cuando entra por un sentido. Con que entre por uno me vale. Rayo, lo veo. Trueno, lo oigo. Esos son concretos. Y abstractos son los sentimientos, los que no entran por ningún sentido. La belleza, el amor, el miedo, el asco. Todas esas cosas no entran por ningún sentido, ni por el gusto, ni por el tacto, ni por el oído, ¿Vale? También individuales o colectivos. Individuales te designan a una persona, un ser, y colectivo a un grupo. Pero aquí os recuerdo, lo importante era que el colectivo tenía que seguir siendo colectivo en singular. Si yo os digo manzanas, o peras, o melones, no digáis que es colectivo. No es colectivo. Pensadlo en singular. Manzana, pera, melón. Y eso es solo uno. Entonces no es colectivo. Rebaño, manada, todos esos sí, porque en singular
siguen siendo un grupo. Ese es el colectivo. Y por último, contable o incontable, que aquí os recuerdo que para que sea contable tiene que tener sentido el poner delante 1, 2, 3, 4. Y no tiene que tener sentido si es incontable. Por ejemplo, sal, hemos dicho sal. Una sal, 2 sales, 3 sales, no se dicen. Vas a decir mucha sal o poca sal, pero nunca lo vas a contar 1, 2, 3. No suena bien. 1 odio, 2 odios, 3 odios, no suena bien. Son incontables. Después del sustantivo, pasamos al adjetivo. Ya nos va quedando menos. Y el adjetivo, que era, lo primero tenéis que saber que responde siempre a la pregunta cómo es o cómo está, porque nos dice cómo son las cosas. Grandes, pequeñas, bonitas, feas, alargadas. Cómo son las personas, las cosas, los lugares. O cómo están también, sentados, agachados. Tiene lo mismo que el sustantivo por género masculino y femenino y por número singular y plural. Eso es igual. Además es que como siempre el adjetivo, además de responder a cómo es, cómo está, siempre va a acompañar a un sustantivo. No vais a decir nunca listo. No, este chico es listo. O vais a hablar de alguien que es listo. ¿Vale? Siempre va a estar relacionado con un sustantivo. Y tienen que ir igual. Si el sustantivo va en masculino plural, el adjetivo va en masculino plural. El sustantivo va en femenino singular, el adjetivo va en femenino singular. Y así. Lo que es distinto son los grados del adjetivo, que tiene 3 grandes grados. El positivo, que ya comenté en la unidad, que es cualquier adjetivo que no dices nada de él, que no lo gradúas, lógicamente que no dices si es mucho o si es poco, simplemente es listo, es guapo, es simpático, es feo, es... Porque feo también es positivo, Positivo no quiere decir que sea algo bueno, no, positivo es que tiene esa cualidad. Cualquier adjetivo sin ningún grado, sin ningún decir que es mucho o poco, va a ser positivo. Ahora, si viene con otra palabra, ya va a ser de los otros, puede ser comparativo, que para ser de superioridad es más que, lo que queráis, más listo que, más guapo que, más simpático que. De igualdad, tan como, tan guapo como, tan listo como. O también, aunque no venga aquí, igual de guapo que, igual de listo que. Y de inferioridad, menos listo que, con menos. Acordaos que superioridad es más lo que sea. Inferioridad menos lo que sea. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces os dicen más grande que superioridad, más pequeño que, y os venís aquí inferioridad, y no, sigue utilizando más pequeño, pues sigue siendo superioridad, ¿vale? No os confundáis. Más es de superioridad, más que, y menos que de inferioridad. Y por último tenemos el superlativo, que también tiene 2 subtipos. El superlativo absoluto, que es siempre que venga adelante muy listo, muy guapo, muy simpático, muy alegre, eso es superlativo absoluto, o también cuando acaba en ísimo, porque muy listo, como decir listísimo, muy simpático, simpatiquísimo, muy guapo, guapísimo, es lo mismo, entonces los dos son absoluto. Y el relativo es cuando utilizas más, pero sin el que detrás, Más listo que era comparativo de superioridad. Además que comparas. Si es más listo que alguien, pues estás comparando. Sin embargo, aquí no comparas. Es el más listo. O en este caso, la más lista. O también la más lista de la clase. El más guapo del mundo. O sea que si tenéis más listo que o más lo que sea que, va a ser comparativo de superioridad. Pero si no tenéis el qué, si solo es el más listo, es el menos guapo o es más listo de mi casa, eso ya no es comparativo, es superlativo relativo. Acordaos que ahí también soléis fallar. Y para terminar, el último esquema, el de los determinantes y pronombres. Que esto os recuerdo que hay que estudiárselo. Es estudiarse estos cuadros. Determinantes, aquí los tenéis, podrían ser artículos, las unas, podrían ser demostrativos, que os recuerdo que decía demostrativos, metéis en la cabeza que es que te demuestran si están cerca o lejos,
te demuestran cómo. Pues este está cerca, ese está a una media distancia, aquel está lejos. Búscalo en cualquier oración y verás, si dices este boli, es que lo tenéis al lado. Si decís ese boli, es que por lo menos está en la mesa de al lado, no en la tuya. Y si decís aquel boli, está bastante más lejos. Posesivos, te lo dice la palabra, indican posesión de quién son las cosas. Por eso va a ser mi, tú, su, mi boli, tu boli, su boli, nuestro, vuestro. Pero lo que sí tenéis que tener claro es que todos estos determinantes van a ir siempre, siempre, siempre con un sustantivo o nombre. El coche, la moto, un coche, una moto, este coche, esta moto, mi coche, tu coche, nuestro coche, siempre va a ir con un sustantivo. ¿Vale? Bueno, más cosas. En los numerales os di también la pista, por si alguna vez os bloqueáis y no distinguís cardinales de ordinales, de la palabra orden, ordinal, orden. Pensad en una carrera o en la tabla clasificatoria de la liga que os gusta. ¿Quién va el primero? ¿Quién va el segundo? ¿Quién va el tercero? Esos son los ordinales y los cardinales los otros, los números normales. Y por último, los cuantificadores, que antes se llamaban indefinidos, que te dicen cuántos, pero no número exacto. Número exacto te dicen los cardinales, 17, 40, 60. Cuantificadores te dicen algunos, bastantes, pocos. Tened mucho cuidado que a veces os confundís con adverbios de cantidad. Os voy a dar el truco para que nunca los confundáis con adverbios de cantidad. Lo acabo de decir hace un momento. Determinante va siempre con un sustantivo. Determinante siempre con un sustantivo. Algún niño, otro hombre, varios chicos, mucho calor, bastantes chuches. Siempre va a tener que ir con sustantivo, si no, no es un determinante, ¿eh? Y los adverbios van a ir con verbos, para eso dice adverbio. Comí mucho, me cansé bastante. Pero acordaos, los determinantes siempre, siempre, siempre tienen que llevar un sustantivo. Los pronombres personales, otro cuadrito que os tenéis que estudiar, que os recuerdo, si no salen todos, si os bloqueáis, por lo menos pensad en los que ponemos delante de los verbos, de cómo, comes, come, comemos. Siempre decimos yo como, tú comes, él come, y ya así como mínimo sabéis 10. Yo como, tú comes, él o ella come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas comen. Si os acordáis de lo que va delante de los verbos, el pronombre que va delante de los verbos, os sabéis 10 pronombres personales y los otros es estudiárselo. Con cuidado sobre todo también de los, las o la, que podrían ser determinantes. Vamos a repetirlo otra vez. Los determinantes, los tenemos aquí, los, las, la, siempre van a ir con un sustantivo. Los coches, las motos, la chica. Los pronombres no van a ir con un sustantivo, van a ir con un verbo. Los abracé, las pinté, la aprobé, refiriéndose a una asignatura. ¿Os dais cuenta que siempre digo aprobé, nunca digo suspendí? Eso es para dar los ánimos. Recordad, determinante con un sustantivo, pronombre con un verbo. Y por último, otra clase de pronombres, que si os dais cuenta, demostrativos, numerales, indefinidos. Yo no sé por qué aquí no los llaman cuantificadores igual que los determinantes. Si os dais cuenta, son iguales. Demostrativos, numerales, indefinidos, esto, eso, aquello. Aquí teníamos este, ese, aquel. ¿Por qué se diferencian? Pues vuelvo a repetir, es lo de siempre. Los determinantes porque acompañan a un sustantivo. Miradlos aquí. Este coche, ese coche, aquel coche. O esta moto, esa moto, aquella moto. Siempre van con un sustantivo. Entonces, ¿cuáles son los pronombres? Los que no pueden ir con un sustantivo. Esto no le puedes poner un sustantivo al lado. Esto coche, esto moto, no. Por eso son los pronombres, porque nunca van a poder llevar un sustantivo al lado. Todos estos no pueden llevar un sustantivo al lado. ¿De acuerdo? Y por eso, en vez de determinantes, se llaman pronombres. En fin, creo que con esto hemos hecho un resumen
bastante simplificado, no voy a decir resumido otra vez, que sería redundante, para que podáis aprobar el examen de la unidad 1 y 2. Espero de verdad serviros de ayuda. Por favor, si veis en este resumen que he hecho algo que no entendéis bien, echad un vistacito a donde lo explico detenidamente página por página, que eso os va a servir mucho mejor. Aunque lo principal sería que atendierais muy bien en clase, porque si atiendes en clase tienes al aprobado casi asegurado. ¿Vale? Ojalá y no me necesitéis. Y estáis con el libro atentos a la clase resolviendo las tareas, perfecto. Pero bueno, si alguno se ha despistado algún día o no ha podido ir, pues ojalá y yo le pueda servir de ayuda. Nada más, chicos. Ya estamos con chicos, que no, hombre, Kiko, que son chicuelos y chicuelas, mis chicuelos y chicuelas. Que nada más, de verdad. Hasta la próxima.